Bueno, ahora sí, bienvenido a todos, buenos días Vicente. Buenos días. Buenos días a todos los que están acá reunidos con nosotros. Les queremos dar la bienvenida primero a Fundación Telefónica. Ustedes saben que Fundación Telefónica trabaja para contribuir a todo lo que hace a la cultura digital, la educación y la innovación de nuestro país. En el día de hoy estamos compartiendo con ustedes el ciclo de conferencia Vivir en un mar de datos, que articulamos con nuestra muestra Big Bang Data, que tenemos en el primer piso de acá de Arenales 540, pero particularmente hoy quisimos hacernos un lugar para poder hablar acerca de los secretos debajo del mar. En la muestra que ustedes van a poder recorrer, o ya recorrieron, van a poder ver cómo los cables submarinos nos conectan al mundo. Por eso decidimos invitar a Vicente Álvarez. Vicente Álvarez es director de red de Telefónica Global Solutions, para que nos cuente mucho más acerca de los secretos y nos permita consultar todo tipo de dudas y fantasías que uno tiene de momento a veces cuando hablamos de los datos y cómo viajan a través del mundo. Así que sin más, Vicente, muchas gracias por tu tiempo y comencemos la conferencia. Gracias a ustedes. Bueno, gracias Pablo y gracias a Fundación Telefónica. Bueno, como titulé la exposición, vamos a hablar de secretos bajo el mar. Los cables submarinos son algo que está debajo del mar, como dice el título, y son más o menos secretos. Son muy pocas personas las que saben que la Internet del mundo realmente se mueve entre los continentes a través de los cables submarinos. Un poco lo que voy a cubrir es cuál es la historia de los cables, los servicios, sus ventajas y desventajas, las características que tiene un cable, eso es lo que un poco sorprende a las personas que desconocen de este mundo. Los cables submarinos en Argentina en particular, los voy a comentar, dónde es que amarran y hacia dónde van. Cuáles son los desafíos del diseño e instalación de un sistema de cable submarino, la operación, y bueno, no me quería olvidar de las preguntas, lo pongo como último punto, pero no es así, interrúmpanme cuando lo deseen y cuando surja algo. Bueno, la historia de los cables submarinos. Hoy es lo más nuevo quizás en telecomunicaciones entre continentes. Sin embargo, es una tecnología que ha existido por 150 años. O sea, desde 1850, cuando se instala el primer cable telegráfico entre Inglaterra y Francia. ¿Y cuál era el objetivo de esto? O sea, ¿qué impulsaba a la sociedad a instalar cables submarinos? Era la inmediatez de las comunicaciones. Antes de esto estábamos limitados a las comunicaciones por radio o a esperar que llegaran a través de los barcos entre Europa y América las comunicaciones escritas. Entonces lo que nos empujaba es tener información rápido. En 1858 se instala el primer cable transatlántico entre Inglaterra y América. Es un cable que construyen los hermanos Brett, y las limitaciones del momento estaban dadas por los materiales disponibles. Se construyó con gutapercha, o sea, el caucho proveniente de los árboles, se instaló, funcionó 26 días, luego de unos esfuerzos tremendos, no salió de primera, sino que hubo varios intentos hasta que finalmente pudieron montar el sistema con unas inversiones enormes para la época para que funcionara solo 26 días. Los hombres de mar conocían perfectamente en ese momento cuáles eran las profundidades de los trayectos y pudieron definir el trayecto ideal para esta instalación. Bueno, la historia continúa y en 1866 se instala el primer cable transatlántico de cobre que permitía trasladar entre continentes 12 palabras por minuto. O sea, hoy por hoy eso sería impensable esperar para tener 12 palabras por minuto. En 1884 se instala ya el primer cable telefónico entre San Francisco y Oakland. Una cosa que quiero destacar, hoy todas nuestras comunicaciones son digitales y lo sorprendente de esto es que los cables submarinos arrancaron como digitales. Lo único que teníamos que trasladar era puntos o rayas. Y luego es cuando en el
1884 es que se convierten verdaderamente en analógicos. En 1956 se instala el cable denominado TAT-1, es un cable telefónico transatlántico con capacidad de 36 llamadas simultáneas solamente. Esa es la época en la que en los distintos países y en las operadoras habían operadoras telefónicas y eran las que estaban negociando con otras operadoras en otros países que se liberara un canal y que a uno le pudieran establecer una comunicación internacional. Este cable tuvo la particularidad de que se inventaron repetidores, o sea, unos equipos submarinos que van apoyados en el lecho marino y amplificaban las señales. Operó hasta 1978, y mencionar ese año es como decir ayer. En 1986 se instala el primer cable de fibra internacional entre Bélgica y Reino Unido, y ahí es donde ya entramos a la modernidad de los cables. En el 88 se instala el transatlántico TAT-8, o sea, algo que tiene esta industria es que una vez que se define una ruta, es muy común que se utilice el mismo nombre del cable cambiándole algún número, entonces entre el TAT-1 y el TAT-8 hay otros 6 cables. En ese momento, en el del TAT-8, se instala este cable con capacidad de 40.000 llamadas simultáneas. En ese momento, los cables submarinos ya empiezan a superar la capacidad de los satélites. Hasta ese momento, una comunicación internacional sí o sí necesitaba de comunicaciones vía satélite. Hoy por hoy, un cable de fibra, tanto terrestre como submarina, usan aproximadamente la misma tecnología en cuanto a espectro óptico y sus capacidades son parecidas. Un par de fibras, o sea, una fibra con el grosor de un cabello, es capaz de transportar audio, video y datos y puede tener adentro 88 colores de luz diferentes en simultáneo y cada uno de esos colores de luz representan una señal de 100 gigabits por segundo. O sea, estamos hablando de que en un cabello podemos transportar 8,8 terabits por segundo. Es una capacidad enorme. Los cables en el mundo. Los chicos que ya recorrieron la muestra de arriba vieron un mapa mundi muy similar a este. La fuente es la misma, es Telegeography. Se puede consultar en internet libremente. Y claramente se ve que donde hay grandes intereses económicos, como por ejemplo entre Europa y Estados Unidos, hay alta densidad de cables. Lo mismo ocurre entre Estados Unidos y Asia. El Mediterráneo acá no se ve por escala, pero también está cubierto de montones de sistemas de cable. Sudamérica se vinculó y se fortaleció su cobertura a partir de la década del 90. En el 2000 es que se construyen sistemas que dan toda la vuelta, como el sistema de Telefónica, que luego vamos a ver. Y quizás el continente más olvidado ha sido África, y recién hace pocos años es que se le empezó a dar más importancia y se empezaron a construir más cables submarinos. Los servicios que transportamos por un cable básicamente es Internet. El 75% de los cables del mundo está ocupado por la Internet, o sea, la que usamos nosotros en la oficina, en nuestras casas, haciendo clics y consultando datos, viendo YouTube, Facebook y todo ese tipo de aplicaciones. El otro, casi 25% de la capacidad, la ocupan lo que son los datos corporativos. Eso es los datos entre distintas sedes de compañías internacionales. Por ejemplo, la Coca-Cola de Argentina se vincula con la Coca-Cola de Chile, con la que está en Estados Unidos, con la que está en España o donde fuera que estuvieran sus sedes. Ese 25% representa ese tipo de datos. Y luego, las llamadas telefónicas de voz ocupan un ancho de banda muy pequeño, pero no porque las llamadas telefónicas no se hubieran volcado a los cables submarinos. Todo lo contrario, casi todas las llamadas van por cables submarinos. Lo que ocurre es que el ancho de banda que requieren las llamadas telefónicas es muy, muy pequeño cuando se lo compara a los datos corporativos y a la Internet que usamos todos.
Ventajas y desventajas de un cable submarino. Esto está un poco comparando algunas cosas respecto de la industria satelital también. Primero, mínimo delay. Esto lo vamos a ver con otra filmina. Los cables submarinos son muy rápidos, nos permiten comunicarnos rápidamente entre un continente y otro. Alta capacidad y posibles ampliaciones. Un satélite normalmente se lanza al espacio y nunca se puede tocar. O sea, el satélite se construye y diseña con una capacidad, se manda al espacio y queda ahí y no hay otra cosa que se pueda hacer. Un cable submarino se puede instalar con determinada capacidad y conforme van creciendo las demandas de capacidad, se van agregando equipos en los extremos y se incrementa su capacidad. Utilización de avances tecnológicos. Lo mismo, el satélite lo lanzamos al espacio y no lo podemos volver a tocar. En el cable submarino sí tenemos acceso a los equipos que están en tierra y en los últimos años se han producido avances tecnológicos que nos han permitido multiplicar la capacidad de los cables existentes. La vida útil es otro aspecto importante. Un satélite se lanza y vive 15 años. Su limitación está dada por la cantidad de combustible que está en el satélite, combustible que se utiliza para mantenerlo en una órbita fija. El cable submarino se construye con una vida de 25 años. El siguiente punto, la frecuencia de cortes. El mar nos protege. O sea, cuando comparamos las fibras submarinas con las fibras terrestres, en tierra hay muchos que están haciendo cosas. Llámese empresas eléctricas, empresas de agua, otras telefónicas que están haciendo actividades y a veces, desconociéndolo, hacen zanjas y rompen los cables. En cambio, el medio acuático nos protege porque hay pocos actores en el mar. Está limitado a industria petrolera offshore, la pesca y bueno, todo lo que tiene que ver con barcos y ese tipo de actividad. Entonces, es menos frecuente que tengamos cortes. El otro punto es la inmunidad frente a interferencias radioeléctricas y solares. Los satélites en los solsticios o cuando hay interferencias por lluvia y ese tipo de cosas, pierden señal. El cable submarino no está afectado por eso. Contras. El punto de amarre es fijo, o sea, cuando se diseña un cable se determina dónde va a aterrizar el cable y esos puntos normalmente nunca se cambian en toda la vida del sistema. En cambio, en la industria satelital, salvo grandes centros de subida y bajada de señal, los centros remotos, si un cliente da de baja su servicio, eventualmente se puede desmontar la antena, trasladarla a otro cliente. En ese sentido hay cierta movilidad en el satélite. La contra que tiene es el fondo marino. O sea, el fondo marino en realidad es un riesgo para el cable. Hay actividad naval, industrias pesquera y petrolera, que son las enemigas principales, o sea, por hacer algo, a veces terminan dañando el cable submarino. Los desastres naturales también son otra fuente de rotura de cables, así como vemos en la tierra visible grandes cordilleras, valles. En el fondo marino tenemos exactamente lo mismo, terreno rocoso, cordilleras, y ante movimientos sísmicos se producen deslizamientos de tierra, como en la tierra que tenemos visible, y esos deslizamientos a veces cortan los cables. Y el fondo mismo también es un riesgo. Si no se hace una buena prospección antes de instalar el sistema y no se utilizan cables que resistan fondo marino, luego de 25 años siempre hay un pequeño movimiento del cable contra el fondo que termina limándolo y eso es una causa de falla que debe ser reparada. El otro problema son las demoras en las reparaciones. Un cable terrestre típicamente entre las 8 y las 12 horas se puede reparar, salvo alguna situación súper extraordinaria. En un cable submarino uno está obligado a desplazar barcos, los barcos no son rápidos y luego la reparación propiamente dicha toma 1 o 2 semanas dependiendo del tipo de situación que uno enfrente. Siendo un poco más gráficos, ¿no? Las ventajas y desventajas.
El satélite geoestacionario, el que usábamos antes para las comunicaciones internacionales, está a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre. Esto equivale a tener 3 tierras entre medio. El radio de la Tierra ecuatorial son 6.000, casi 400 kilómetros. Eso nos da que la circunferencia en el Ecuador es de 40.000 kilómetros. Entonces, un salto satelital, subir y bajar, estamos con una señal que tiene que moverse, está bien, a la velocidad de la luz, 72.000 kilómetros, pero en la fibra también vamos a la velocidad de la luz, pero esa distancia es muchísimo más corta. Eso nos permite hablar desde Argentina con su opuesto en el mundo, que vendría a ser China, tener una conversación telefónica y percibirla según nuestro oído, como si el señor estuviera en el barrio de al lado. No nos damos cuenta de esa demora. Antes, cuando estábamos con los satélites, necesariamente para hablar con China teníamos que subir y bajar 2 veces por lo menos. Eso nos daba un retardo de 1 segundo y medio, a veces 2, y eso genera una molestia. Uno dice un hola, no llegó todavía, y el señor te responde a destiempo y se genera una incomodidad. Eso, desde el punto de vista de las conversaciones telefónicas, es maravilloso. Ahora, el cable es endeble al final. El cable no deja de ser un cable que tiene un diámetro relativamente reducido. Este es un cable que está muy protegido, tiene doble capa de acero y estamos viendo acá en la imagen que aproximadamente tiene 6 centímetros de diámetro. Un cable de la misma familia, pero con menos protección, tiene 4 centímetros de diámetro. Eso es cuando llega a la costa, pero el cable cuando está en aguas profundas, eso es cuando la profundidad es de 1.500 y puede llegar a estar el cable hasta los 6.000 metros de profundidad, estamos hablando de 8 kilómetros para abajo, es este cable nada más. Este cable blanco tiene el diámetro aproximado de 1 dedo. Y eso es lo que tenemos en el fondo. Entonces las protecciones se agregan porque el riesgo de que ocurra algo sobre el cable están cuando uno está más cerca de la costa, porque es cuando hay pesqueros, cuando hay barcos que anclan y cuando hay actividad humana. Cuando estamos en aguas profundas hay mucho menos probabilidad de tener actividad del ser humano. Entonces, volviendo a las protecciones, lo que se hace es cuando llega a playa, se le ponen unas medias cañas de acero y esto se entierra en una zanja. Entonces puede pasar que uno esté paseando y veraneando por una playa y no se da cuenta que está caminando literalmente arriba de un cable submarino. Otra de las protecciones que se hace es enterrar el cable. Este dispositivo es un arado, como su nombre lo indica, se parece al arado que se usa en la agricultura. Es una hoja de aproximadamente 35 a 40 centímetros de espesor, que se clava en el terreno hasta una profundidad de 2 metros y literalmente abre el terreno como si fuera un cuchillo en manteca. Entonces se abre el terreno, los barcos cableros tienen la fuerza suficiente para tirar de este dispositivo y a través de unas ruedas meten el cable en el fondo de la zanja que abren y cuando se retira la cuchilla el terreno colapsa y el cable queda enterrado. Este enterramiento normalmente se hace hasta 1.000 metros de profundidad, que es más o menos las profundidades donde el hombre hace mucha actividad pesquera. Las características de un sistema de cable. Básicamente tenemos, bueno, por un lado lo que llamamos la planta seca. Eso es un edificio al que denominamos estación de amarre. Dentro de él alojamos equipos especializados para la transmisión larga distancia vía cable. Hay un equipo alimentador, o sea, el cable tiene equipos bajo el mar y se deben telealimentar. El propio cable submarino tiene una parte de conductor eléctrico para transportar esta energía eléctrica. Y luego, bueno, tiene distintos tipos de equipos que permiten ir multiplicando y sumando las señales para meterlas en un único pelo de fibra. Debajo del mar tenemos, bueno, repetidores, o sea, tienen la función de amplificar la señal.
puede llegar a haber en algún caso una unidad ramificadora, nos permite salir de una estación y alcanzar dos. Y en algún caso también algún dispositivo de compensación de ganancia para mejorar la transmisión a través del sistema. Y por supuesto que llega a otra estación de amarre que tiene el mismo tipo de equipo. Lo que estamos haciendo con la luz en un cable submarino es lo mismo que se hace con un cable terrestre. Esta gráfica muestra la resistencia que ofrece el cristal de vidrio a el paso de la luz. O sea, el vidrio no es perfecto, genera cierta resistencia al paso de la luz, y nosotros trabajamos en el área que menos resistencia ofrece. Esto es lo que se llama tercera ventana, 1500 nanómetros. Esto, cuando lo comparamos al espectro visible por el ojo humano, la luz que va por el cable no la vemos, está corrido y está en el espectro infrarrojo. Básicamente lo que hacemos es uso del efecto prisma. O sea, el prisma nos permite de un rayo de luz blanco separarlo en los distintos colores. Eso es lo que ocurre en el sistema submarino cuando estamos en la dirección recepción. Hay un equipo que hace esa función de prisma, nos abre cada uno de los colores y cada uno de esos colores va a un equipo receptor diferente. Y en el sentido de transmisión hacemos lo contrario. El equipo de transmisión envía señales en diferentes colores de luz y a través de un prisma los junta y los mete en un solo pelo para transmitirlos al otro extremo. Entonces, en definitiva, podemos tener en una fibra, en este caso se muestran 80 señales. Bueno, entre 80 y 88 señales es lo que la tecnología está dando hoy por hoy. Y para compensar las pérdidas que se generan en el sistema, se instala un repetidor. El repetidor va entre 50 a 60 kilómetros y, como tiene equipo activo, como dije hace un momento, debe ser telealimentado con energía. ¿La vida útil de ese repetidor? 25 años tiene un sistema de cable como vida útil. O sea, eso es algo que también se cuida mucho en el diseño, ¿no? El equipo que va alojado se trata de que sea, además de muy robusto, muy simple para limitar elementos que pudieran fallar. Por supuesto, uno compra un sistema y compra también repuestos por la eventualidad de que se tuviera que reemplazar alguno. Los cables en Argentina son básicamente 5. Amarran todos en las toninas. Por un lado tenemos el primer cable que se instaló, el Unisur. Eso fue en la década del 90, vinculaba a Argentina, Uruguay y Brasil. Este cable se desactivó hace 2 años y fue repotenciado y recortado para vincular Uruguay con Argentina. El más reciente de los cables fue el Bicentenario, se instaló hace 3 años, es un cable que también tiene la misma ruta, va de Maldonado, Uruguay, hacia Las Toninas. Atlantis 2 es un cable que para Argentina es sumamente importante desde el punto de vista del servicio de voz. Es el cable que en general transmite las llamadas telefónicas hacia España y Portugal, y eso es la puerta de entrada de las comunicaciones hacia Europa y hacia África. Toca Toninas, Fortaleza, tenemos Dakar y Cabo Verde, en las Islas Canarias y Lisboa. Luego en el... ¿Perdón? ¿En Uruguay acá? No. Voy a hacer un breve comentario. Como estamos streameando, las personas que están del otro lado, si no hablamos con micrófono, no nos escuchan. Entonces, por ahí estaría bueno si por ahora alguien hace una pregunta, dale vos que la vuelvas a formular, sí, así, y después la respondés, básicamente. Dale. Gracias. Me preguntabas por Uruguay. Uruguay se conecta hacia Argentina y luego sale internacionalmente. Así es como está conectado hoy por hoy. Sigue existiendo el Bicentenario, digamos.
El Bicentenario fue el último cable submarino que se instaló en Argentina y Uruguay. ¿Y está actualmente? Sí, fue el último porque se instaló hace 3 años. ¿Y se conecta al Atlántico después? No directamente, depende de cómo esté contratado el tráfico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, todo esto que estamos hablando me lleva a hacer una pregunta. Cuando hablamos de rutear, estamos hablando de la dirección que adopta la información que estamos mandando a través de nuestra computadora, a través de Internet. Sí, eso, a ver, el señor me estaba preguntando por cómo ruteamos la información. Eso está en otro plano. Cuando nosotros estamos entrando a Internet, son los routers los encargados de decidir por qué ruta es que van a enviarse esos datos. Cuando hablamos de rutear Uruguay, por ejemplo, estoy hablando a una capa más básica, una capa más física. O sea, cómo es que realmente están conectados los cables o los sistemas entre sí. Bueno, avanzo un poco más. En el año 2000-2001 se instaló este anillo, es el South America Crossing, es el cable que instaló Global Crossing, hoy Level 3. Bueno, toca Tonina, Santos, Fortaleza, Saint Croix, pasa terrestre por Panamá, va a Lurín, Perú, Chile en Valparaíso y luego cruza vía terrestre hacia Toninas para cerrar una configuración en anillo. Tiene la particularidad de tener este punto en Saint Croix, en Islas Vírgenes, que lo vinculan con otro anillo hacia el norte, que es el que le permite llegar hacia Estados Unidos. En el caso de Telefónica, bueno, alguien en el 99 tuvo la fantástica idea de imaginar esta solución. Una solución en anillo también, que cubre a Latinoamérica y da conectividad básicamente a todas las operadoras que tiene Telefónica en el continente sudamericano. Tiene por nombre SAM1. Es un sistema de cable que tiene 25.000 kilómetros de cable, son aproximadamente 5.500 kilómetros de cable terrestre, tiene 15 estaciones, tenemos Toninas, Valparaíso, Arica, Lurín, Máncora en el norte de Perú, Salinas en Ecuador, Puerto San José en Guatemala, del lado Pacífico, del lado del Caribe tenemos Puerto Barrios, luego cerramos hacia Boca Ratón en Florida, Estados Unidos, y bajamos a San Juan, Puerto Rico. De Puerto Rico vamos a Fortaleza, en Brasil, de Fortaleza a Santos directo, con 2 bifurcaciones, una Salvador Bahía y otra Río de Janeiro, y de Santos bajamos hacia Toninas para cerrar esta configuración en anillo. En cuanto al diseño e instalación y qué desafíos tiene un cable submarino, lo primero que hay que hacer es definir la ruta, ¿no? O sea, primero hay que reunirse y decir, quisiera hacer un cable submarino, de qué punto a qué punto quiero ir y qué puntos intermedios quisiera vincular. Eso, bueno, luego se pasa a una fase de compras y los oferentes hacen un estudio que se llama de escritorio porque no se mueven, lo hacen a partir de cartas náuticas y mapas y definen su cotización. Alguien en el departamento de compras de la compañía que construye el sistema finalmente lo adjudica y una de las primeras cosas que se hacen es realmente hacer una prospección de toda la ruta, o sea, eso significa ir con barcos y recorrer toda la ruta planeada para determinar qué tipo de fondo hay y los detalles de la ruta. Se deben evitar riesgos como puertos, zonas de dragado, zonas de anclaje de barcos. Increíblemente hay zonas en el fondo del mar que se definen como basureros, también hay que evitarlos. Hay que, bueno, minimizar y gestionar ese tipo de riesgos. Se define la ruta en función del tipo de suelo que se encuentra, se define también qué tipo de protección debe tener el cable y con eso se pasa a fabricar. La fábrica produce el cable entero, o sea, si tenemos que construir un cable transatlántico que
tiene de un extremo a otro 10.000 kilómetros, el día que la fábrica llama y dice su sistema está listo, uno va a fábrica y le dan extremo 1, extremo América y extremo Europa, y le dice, bueno, ahí atrás en ese depósito tiene los 10.000 kilómetros del cable entero, pruébelo. Entonces, se prueba de que efectivamente las señales pasen por el sistema y cuando uno lo aprueba, agarran un extremo de ese cable y empiezan a tirar y lo suben al barco. O sea, necesariamente la fábrica de cables tiene que estar al lado del mar. Se carga directamente al barco y es continuo. Durante 24 horas, 7 días a la semana, se tira del cable y se enrolla en unos especie de tanques que tienen como almacenamiento los barcos y tiran del cable hasta que cargan todo. En el barco de por sí no se fabrica el sistema. El barco es un barco de instalación que tiene posibilidades sí de reparar situaciones o cortes que pudieran ocurrir durante la instalación. Antes de instalarlo, otra de las cosas llamativas es de que hay que limpiar la ruta. ¿Y qué significa esto? Una preguntita. Vos habías hablado de que había repetidoras subterráneas, submarinas. ¿Esas cortan el cable y continúa o cómo funciona? Bueno, me preguntan por las repetidoras en el sistema. En la fábrica, cuando producen el sistema, lo arman y ya lo arman con los repetidores. Ya está el sistema integral, tal cual como tiene que ir instalado en el fondo del mar, con sus equipos repetidores incluidos. Este punto de la limpieza de la ruta parece trivial, pero literalmente hay que rastrillar la ruta. Se arrastran unos ganchos o cadenas especiales que levantan redes abandonadas, cabos, cadenas, anclas, porque lo que menos queremos es tener esos elementos en medio de la ruta del cable. Y finalmente, bueno, se hacen pruebas finales y puesta en servicio. Este proceso entero que comenté así en pocos minutos dura aproximadamente 2 años, o sea, desde que se firma el contrato de compra del sistema hasta que finalmente se puede hacer uso de él, toma 2 años. La operación y el mantenimiento, bueno, acá es el desafío más largo en realidad. Todo el proceso anterior tomó 2 años, pero luego hay 25 años de operación del sistema. Para eso necesitamos un centro de operación que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año, incluido Navidad, Año Nuevo y cualquier feriado. El mantenimiento que se hace desde un centro de esta naturaleza es preventivo y correctivo, o sea, se están visualizando alarmas del sistema, viendo que los parámetros estén dentro de los márgenes operativos correctos, y si hay algún parámetro que se sale de línea, lo mejor que se puede hacer es un mantenimiento preventivo. Los clientes agradecen mucho cuando los llamamos y le decimos, ¿sabe qué? Hay un parámetro de una placa que está fuera de margen, la tenemos que cambiar, le proponemos que mañana a la medianoche le cambiamos, lamentablemente le vamos a cortar el servicio, pero le avisamos para que usted pueda programar de que va a haber un corte. Eso es mucho menos disruptivo que no hacer nada, esperar a que la desgracia ocurra, y la experiencia nos ha demostrado que desafortunadamente esas desgracias ocurren en el peor momento. Un día de semana a las 10 de la mañana y uno deja a sus clientes sin servicio en el momento en que todos sus otros clientes lo van a notar. Bueno, la operación marina del cable submarino requiere barcos cuando finalmente ocurre un daño en el cable propiamente dicho. Necesitamos tener técnicos especializados y materiales y repuestos muy específicos. La operación de reparación puede tomar de 2 a 3 semanas. En algún caso puede llegar a tomar más si es que hubiera alguna complicación. Un barco típicamente tiene una tripulación de 15 técnicos especializados y un observador. Eso significa que la empresa dueña del cable tiene el derecho de enviar a un técnico para que certifique que los trabajos que se están haciendo desde el barco sean los correctos. Y dispone aproximadamente de 35 tripulantes, que son los marineros los que se encargan realmente de la operación del barco.
La profundidad de operación de un barco de esta naturaleza es entre los 20 y los 8.000 metros de profundidad. Por supuesto, lleva amplificadores de repuesto, cables de distintos tipos, agua, comida y cierto confort a bordo para aguantarse ese periodo embarcado, y tienen una autonomía de 30 días. En esta imagen se ve un barco que tiene 140 metros de largo. Sus características principales son, primero, la presencia de estos tanques, ¿sí? Estos son los que le permiten almacenar el cable, tanto de repuesto en el caso de un barco de reparación, o el cable nuevo que se va a instalar. Otra de las particularidades es que tiene todo un conjunto de grupos electrógenos que alimentan a los motores. O sea, el barco tiene motores eléctricos y estos motores pueden rotar 365 grados para poder mantener el barco en determinada posición. O sea, esa es una funcionalidad importante, porque cuando uno está con un cable agarrado no puede estar suponiendo que el cable es el que va a mantener al barco en sitio. No, es el barco propiamente el que tiene que estar en sitio. La inteligencia de estos motores es controlada por computadoras y el barco se mueve prácticamente en modo automático. Uno puede en una pantalla de una computadora visualizar el punto en el que está ubicado en ese momento el barco, señalar el punto al que uno quiere ir, le dice a la computadora a qué velocidad va y en qué ángulo quiere que se desplace el barco, y el barco se va a desplazar solo con solo dar un clic. Los elementos submarinos son muy básicos, como les decía, desde 1850 es que se trabaja con cables submarinos, y los elementos que se usan en el fondo son los de esa misma época, no han cambiado prácticamente. Son, por un lado, cadenas cuyos eslabones tienen ganchos, entonces no importa cómo caiga el eslabón, siempre hay algún gancho contra el fondo marino para que justamente enganche el cable y permita llevarlo arriba. El cable en una reparación a veces no está completamente roto. Una de las averías comunes es el rozamiento del cable contra una piedra y pierde aislamiento. Entonces, ante esa situación hay que ir a repararlo. Entonces, al estar el cable físicamente unido, es necesario cortarlo en el fondo, porque si no es como tener un piolín tenso en el fondo de una pileta y no hay piolín suficiente para traerlo a superficie. Entonces, lo primero que se hace es cortarlo en el fondo. Para eso se usa este dispositivo, que es una planchuela que tiene cuchillas de los dos lados, por lo mismo, porque abajo en el fondo no podemos controlar cómo va a caer esto. Entonces no importa que caiga de un lado o de otro, siempre va a haber una cuchilla que lo corte. Luego el barco se tiene que desplazar, levantar un extremo, cortar el cable que pudiera haberse dañado en esta operación, dejarlo en una boya, va, busca el otro extremo, levanta la punta, repite lo mismo, corta, empalma un cable nuevo, se desplaza hasta la boya y luego hace un segundo empalme. Bueno, me preguntaban por la ganancia del cable. No, no se deja ganancia. Sería muy difícil dejar ganancia a lo largo de todo el sistema, porque piensen que entre equipo y equipo repetidor puede haber 50 kilómetros. Entonces, no hay manera de dejar ganancias en ese trayecto. La ganancia es cuando se deja un excedente de cable que te permita justamente levantar el cable a superficie sin tener que cortarlo. Quiero hacer una pregunta basada en lo que venimos hablando de la reparación del cable. No sé si vos y los que están acá se acuerdan que en el 2003 tuvimos todo un día sin poder seguir internet desde ningún lugar. Me dijeron que es porque se había roto una fibra óptica en Miami. ¿Vos te acordás del episodio? Quería saber qué fue lo que
Me están preguntando por una avería del 2003 en la que nos quedamos sin internet. En uno de los servicios que afectó es el acceso a los correos de mano. No recuerdo el incidente, pero en ese momento, que yo sepa al menos, no tuvimos incidentes sobre nuestro cable submarino. Puede haber sido algún otro problema. Otra parte del equipo submarino que usamos es, el barco tiene un submarino teledirigido. Es un equipo que por medio de un cable umbilical que lo une al barco se puede controlar, tiene una profundidad de operación hasta 2000 metros y luego de una reparación se hace un recorrido del cable para visualizar de que la reparación haya quedado bien. Y en caso de ser una reparación cercana a la costa, este mismo dispositivo, a través de chorros de agua, permiten reenterrar el cable en el fondo marino. Esto, como dije, opera hasta los 2000. En algún barco quizás tienen un submarino que opera hasta los 2500 metros. Pasada esa profundidad no hay nada que hacer, no hay cámaras que se puedan bajar al fondo y toda la reparación está basada en esas cadenas y ganchos que les mostré antes. Y bueno, el elemento principal de una reparación es la caja de empalme. La industria de cables submarinos siempre la asocio o la comparo a la industria aeroespacial. En el mundo sabemos que empresas que son capaces de lanzar cohetes al espacio son muy pocas. O sea, tenemos a los americanos de la NASA, tenemos a los europeos desde Guyana Francesa, China también puede, y algún que otro país, y se acabó. En cables submarinos la industria es muy parecida. Está Taiko, que es norteamericana, está Alcatel Francia, NEC de Japón, está Global Marine de Reino Unido asociado con Huawei, y luego no hay más grandes, o sea, estamos hablando de 4 en el mundo. Entonces, son tan pocos que se ponen de acuerdo y lo que es el empalme para el cable, todos acordaron y dijeron, vamos a usar para cables submarinos este tipo de empalme, así todos sabemos cómo trabajar con esto. De hecho, es sorprendente, me ha pasado verlo, que los técnicos de Taiko trabajan con herramientas de Alcatel, y al revés lo mismo. La gente de Alcatel trabaja con herramientas que tienen marca Taiko, por lo acordado que está esto. Son sistemas que la mayor complejidad del empalme es restituir la resistencia mecánica del cable. O sea, el cable en su interior tiene alambres de acero, que les permite hacer el tendido a estas grandes profundidades, y el empalme de la fibra propiamente dicha es sencilla, o sea, no difiere de lo que es el empalme de fibras terrestres. De hecho, son fibras muy similares a las fibras terrestres. Se usa el mismo equipo de empalme, pero la complejidad justamente está en la parte mecánica. Y la otra parte es la estanqueidad de este empalme. Todos los empalmes tienen que estar certificados para durar 25 años y soportar los 8000 metros de profundidad. O sea, esas son unas profundidades tremendas. Entonces, esta caja metálica va cubierta por una especie de botella de polietileno que se funde arriba del barco. Entonces, la complejidad del empalme hace que dure entre 12 a 24 horas cada empalme. Se le hacen inspecciones por rayos X en distintos planos de ambos extremos del empalme, y si se encuentran burbujas o virutas metálicas o cualquier cosa, ya es condición de rechazo, se corta y se vuelve a empalmar, y son otras 24 horas de operación. Bueno, el empalme básicamente tiene una longitud de un poco más de 2 metros y estos extremos cónicos para proteger los radios mínimos de curvatura del cable. Se instala en el fondo, se prueba y todo el mundo aplaude cuando el sistema
restablece el tráfico. La verdad que en todas las compañías un corte submarino es una situación muy estresante porque significa dos cosas. Primero que dependiendo de la topología del sistema estás perdiendo tráfico. O sea, si estamos hablando de un cable submarino lineal, seguro estás perdiendo tráfico y parte del tráfico probablemente lo has restaurado por acuerdos que tienes con otros sistemas para no perderlo, pero hay gran parte del tráfico que se perderá. En sistemas anillo, como el que mostré de Telefónica, permite que ante un corte el tráfico lo podamos reenrutar por la otra parte del anillo. Pero siempre está el riesgo de que se corte el otro lado del anillo en el periodo de las 3 o 4 semanas que pueda durar esta reparación. Entonces, realmente hay mucha preocupación en la compañía. Y lo otro son los costos. El llamar a un barco para una reparación es extremadamente caro. O sea, las compañías en el mundo se ponen de acuerdo, todos los sistemas de cable, para contratar a una compañía de reparación. Y se hacen acuerdos, en el Atlántico se llama el ACMA, el Atlantic Cable Maintenance Agreement, o sea, el acuerdo de mantenimiento del Atlántico. Todos los cables que están en el Atlántico adhieren a ese contrato y el suministrador viene a ser Tyco o Alcatel o una suma de ambos. Se ponen pocos barcos, algunos del lado de América y otros del lado de África y Europa, y entre 4 o 5 barcos mantienen todos los sistemas del Atlántico. Entonces hay una cuota fija que se paga por año por tener el derecho de estar en esto, pero cuando uno levanta el teléfono y llama a un barco, empiezan a correr otros costos que son altísimos. Y bueno, eso es lo que tenía para contarles de esta industria tan particular y tan oculta a los ojos de todos los que vemos el mundo. Si te parece, Vicente, podemos aprovechar unos 5 minutitos más. Si de repente hay alguna pregunta en el auditorio, alguna consulta, le podríamos compartir el micrófono, así no hay necesidad de poder repetirla. Podemos dar apertura a un momento de preguntas. Te presto el micrófono, así no repite. Si acá en Argentina tenemos solamente 2 cables para tráfico de datos, el bicentenario y el de ustedes. Básicamente los datos de Argentina salen por el cable SAC de Level 3 y por el SAM1 de Telefónica. El bicentenario y el Unisur brindan conectividad a Uruguay. Y el Atlantis es el que da la conectividad sobre todo para la telefonía vocal. ¿Alguna otra cosa? Ahí le compartimos el micrófono. Esto que explicaste recién es mi pregunta, esto que explicaste recién es un tema independiente. ¿Qué empresa me provee a mí la señal de internet? Si es FiberTel o si es Telecentro o lo que sea. Correcto, eso, las empresas como FiberTel o Telecentro pueden contratar servicios o capacidad telefónica, o la pueden contratar a Level 3 o a LAN Nautilus y a través de ellos sacar tráfico internacional. Por acá. Sí. Los cables de fibra, ¿qué capacidad tienen? Buena pregunta, eso se me pasó. Una de las características que tiene un cable submarino en comparación a un cable terrestre es la poca cantidad de pelos que tienen, ¿sí? En un cable terrestre no es raro para nada ver cables que tienen 16, 32, 64, 128 y creo que hasta 512 fibras. En un cable submarino son muy poquitos pelos, estamos en no más de 10 y la limitación la da la capacidad y el volumen que hay dentro del cilindro de bronce que conforma el repetidor.
Es un espacio muy pequeño y no nos permite meter más equipo para amplificar más señales. Ahora, en cuanto a capacidad de cada par de fibras, era lo que comentaba hace unos minutos. Cada fibra potencialmente podría llevar 88 colores de luz a 100 gigabits por segundo cada uno. O sea, cada par podría, en teoría, llevar 8,8 terabits por segundo. Nosotros estamos en proyecto de fibra y trabajamos con fibra de dispersión normal y de dispersión desplazada. ¿Es algún otro tipo de fibra la que se usa para cables submarinos o es alguna de esas? Son fibras muy parecidas. O sea, lo que ocurre en el cable submarino es que trabajamos con fibra de un diámetro de núcleo más grande, porque las potencias que están involucradas son muy altas. Entonces, si no, habría una concentración muy alta de potencia por no sé cómo llamarlo, por el área en milímetros cuadrados o una unidad más pequeña. Entonces, lo que ocurre en un sistema de cable es que en realidad, entre repetidor y repetidor, a mitad de camino se genera hay un cruce de fibras, porque las fibras de transmisión usan núcleo mayor que las fibras de recepción. Entonces, a mitad de trayecto se cruzan a unas de núcleo estándar. Pero, en definitiva, las fibras son muy, muy parecidas a las G652. No sé si habrá alguna otra pregunta en el auditorio. Hacemos la última. Bueno, ahí muy bien, a ver. Muy bien, ahí los chicos van a hacer una consulta. ¿Le comparten el micrófono? En caso de falla, ¿cuánto tarda en repararse si se pierde conexión con una área extensa? En caso de una falla, la reparación puede tardar entre 2 a 3 semanas. O sea, depende de dos factores. Primero, el tiempo que tarda el barco en llegar al punto de avería. Como decía, en el Atlántico hay barcos del lado de Europa, África y del lado de América. Se tienen que desplazar, son barcos que están diseñados para operar en una posición fija cuando se hace una reparación. Entonces, su objetivo principal es eso, mantener posición pese a viento, corrientes y oleaje. Entonces, no son barcos rápidos, tardan en llegar al punto. Una vez que están ahí, típicamente es una semana de trabajo. Otra de las cosas que tiene el barco es que trabaja 24 horas los 7 días a la semana. O sea, llegan al punto y no hay descanso. O sea, hay turnos rotativos dentro del barco y se trabaja lo mismo de noche que de día. Vamos a revisar la última pregunta. ¿Qué pasa durante esas 2 o 3 semanas de reparación? ¿Cómo funciona la cosa? O sea, ¿cómo continúa? Bien, en el caso de sistemas que son lineales, normalmente los dueños de capacidad sobre sistemas lineales tienen contratos de restauración, se llama. O sea, tienen contratos preestablecidos de que el tráfico crítico se vuelca a otros sistemas de cable que tienen una ruta igual o similar. En el caso de sistemas en configuración anillo, como la de Telefónica, justamente hay un corte y el tráfico dará toda la vuelta al resto del anillo. En nuestro caso tomamos cuidados súper especiales, sobre todo en los trazados terrestres, porque son los puntos en los que es más probable que ocurra una segunda falla y nos pueda dejar algún país aislado. O sea, esa es también la importancia que tenemos y la responsabilidad que asumimos sobre nuestros hombros. O sea, ante falla de algo en nuestro sistema, no es que vamos a dejar una porción de un país aislado, no, es que podemos dejar uno o más países aislados del mundo si es que tuviéramos un segundo fallo. Entonces somos extremadamente cuidadosos en tareas preventivas cuando ocurre un fallo sobre la red. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por tu generosidad en esta mañana de compartir. Este aplauso es para vos. Bueno, gracias a ustedes.
Queremos agradecerles a todos ustedes haber venido esta